Queremos darle la bienvenida a la hermana Luz Isabel, que venido con su hija, amigos de Juan Carlos. ¿Qué tal si le damos un aplauso fuerte al Señor por la gloria de Dios? Gracias, bienvenidas a la Iglesia de Restauración. Creemos en los propósitos, sabemos que Dios tiene planes grandiosos para cada uno de nosotros. Quiero que por favor se pongan sus cinturones de seguridad porque vamos a ir a bastante velocidad. Les pido que presten mucha atención, porque más que una prédica quiero dar una enseñanza. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, que es el Nuevo Testamento, capítulo 13, y tiene un título, creo que dice Parábola del Sembrador. Mateo capítulo 13, es poderoso. Ténganlo ahí abierto mientras yo voy dando una pequeña introducción acerca de esta historia, porque es impresionante lo que sucede aquí. Recordemos de que Jesús, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a veces hay una hoja en blanco que divide el Antiguo con el Nuevo Testamento. A causa de la rebelión del pueblo de Israel, hubo un silencio del pueblo de Israel. Anteriormente estaban los videntes, los profetas, que Dios hablaba y traía una palabra y hablaba al pueblo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, eran profetas que traían una palabra y la gente estaba a la expectativa de lo que Dios quería hablar al pueblo de Dios. Pero a causa de la rebelión, ustedes saben, desde muy temprano empezó el pueblo de Israel, como nosotros mismos. Muchas veces el ser humano se revela ante Dios cuando sabemos hacer lo bueno, decía Pablo, y no lo hago. Entonces vino un silencio. Hubo un silencio de 400 años donde no hubo profeta sobre la tierra. O sea que el pueblo de Dios estuvo ahí, el pueblo de Israel, esperando, y no vino nada, hasta que en el Nuevo Testamento vino Juan el Bautista a preparar el camino, y decían: voz que clama en el desierto, y preparaba el camino para aquel que iba a venir, que era Jesucristo, el Mesías, el Rey eterno. Ellos esperaban un rey diferente, pero empezó Jesús a caminar. A los 30 años empieza su ministerio, y cuando tarea para la casa, los que son nuevos en el Evangelio, desde Mateo 1, empieza la genealogía de Jesucristo y empieza a narrar de dónde viene, de dónde empezó, desde el comienzo. Es impresionante. Haciendo un paréntesis, escuchaba que un judío hablaba y decía que, escuchando el testimonio de él, dice que él pensaba que Jesús no era judío, que Jesús era italiano, romano, que había sido puesto por la iglesia, y que le habían enseñado de que no leyera la Biblia, y que Jesús no era, hasta que llegó a leer el libro de Mateo. Dice: para nosotros a veces es como aburrido cuando leemos la genealogía. No sé si han visto en los libros de crónica, el hijo de Dan, el hijo de aquí, el hijo de allá, y vivió tantos años, y engendró aquí, y engendró allá, y uno cuando empezó a hacerse matemáticas aquí en la cabeza, ya se olvidó, se le enredó todos los nombres que le dieron a uno. Pero es tan importante porque de ahí pueden sacar hace cuántos años existieron Abraham, hace cuántos años fue lo de Noé, hace cuántos años fue a la vida de Adán, y desde ahí se empieza a estudiar. Entonces cuando él leyó, dijo: wow, pero me está hablando de los antecedentes de David, de Isaí, de todo. Entonces Jesucristo era judío, entonces de la nación de donde él era, y por eso se convirtió al Evangelio. Entonces Jesucristo empieza el nacimiento, la visita de los magos, que dicho sea de paso no eran magos así como con su sombrero de cono ni con sus sacos largos. En inglés le dicen que eran hombres sabios. Hay una traducción que dice hombres sabios, wise men, le dicen en inglés, porque eran unas personas diferentes, y decían: venimos a ver al rey de los judíos. O sea que ellos eran personas sabias que sabían que el que venía no era solamente un hombre normal, sino que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por eso vinieron a traerle regalo, porque vinieron a reconocerlo con oro, con incienso y con mirra. Jesús empieza ahora el ministerio, empieza a sanar a los enfermos. Dice que sanaba todo. Los fariseos se quejaban, les molestaba, les incomodaba. Los primeros 12 capítulos del libro de Mateo nos cuenta todo lo que yo les estoy diciendo ahorita, hasta que nos encontramos nosotros que entramos al capítulo 13, que es lo que vamos a leer en un segundo. Pero entonces, ¿qué hace Jesús entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Muchos dicen el Nuevo Testamento desde Mateo ya es lo nuevo, obviamente se llama Nuevo Testamento, pero en realidad el Nuevo Testamento debería empezar en el libro de Hechos, porque la iglesia cristiana empezó en Hechos. Jesús no vino a abogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Él no vino a omitirla, Él vino a cumplir la ley.
Él vino a hacer todo lo que estaba escrito. Isaías 7:14 dice que tendría que nacer de una virgen, por eso Dios preparó una mujer virtuosa llamada María y lo preparó a Jesús. Jesús siempre existió, solamente que se puso Dios mismo dentro de María para que naciera a través de ella, pero Jesús siempre existió. Desde la creación Dios estuvo conversando y dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza. No dijo: lo voy a hacer. Y por eso nos hizo espíritu, alma y cuerpo, porque Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tripartito. Él siempre existió, Él siempre estuvo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y entonces Él hace la transición entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a cumplir la ley, vino a enseñarles. Y en el capítulo 13 ahora, en Mateo 13, versículo del 1 al 9, présteme mucha atención, porque el discurso de nuestro Señor Jesucristo cambió completamente a lo que hacía anteriormente. Acuérdense siempre, Mateo 13 es donde empieza una nueva etapa, como explica, y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y no voy a leer el versículo 10, pero el versículo 10 ahora, los discípulos se preguntan: ¿por qué ahora nos hablas de esta manera? ¿Por qué nos hablas en parábolas? Si antes la venías haciendo facilísima y ahora nos las pones difícil. No entendemos el sembrador, la semilla, los pedregales, el camino, los espinos, la buena tierra, el 100, el 60, el 30, el por uno. ¿Qué está hablando? No entendemos por qué. Pero los discípulos le dicen: ¿por qué nos hablas de esta manera? Y en el versículo 11 está la respuesta. Dice: porque a vosotros, dice el Señor Jesús, le dice: porque a vosotros nos es dado saber en los misterios del reino de Dios. Y esto es lo que nosotros, la Biblia, mucha gente la tiene como amuleto. Hay brujos que tienen su Biblia, ahí la tienen. La Biblia no tiene ningún efecto si tú no la lees, si tú la tomas como palabra de Dios. Hay gente que lo tiene abierto en el Salmo 23, en el Salmo 91, y esas páginas están amarillas. Y si abren el resto de páginas están pegadas porque nunca lo han leído. Se utiliza como un amuleto. Hay gente que piensa que es pecado a subrayar la Biblia. No es pecado, mi hermano. Esto es para comerlo, esto es para leerlo, para escudriñarlo. El Señor Jesús dijo: escudriñad, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Entonces esto tiene un poder. Entonces Jesucristo mismo acá les dice a ustedes que leen la Biblia: esto se les revela a ustedes. Hay gente que dice: si Dios hiciera tal cosa, yo lo sigo a Dios. Y no es así, es al revés. Tú síguelo a Dios en todo tiempo, porque Él es Dios. En la buena y en la mala, tú sigue a Dios. Tengas y no tengas, síguelo a Dios. Nosotros no le ponemos condiciones a Dios. No tenemos el derecho de poner una condición. Él es Dios, así de simple. Él es Dios y nosotros lo seguimos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo a Tomás. Tú, porque viste, creíste, mas estos no vieron, pero creyeron. Hay gente que dice señales, pide milagros, pero no otra señal no les será dada que la señal de Jesucristo. Uno va y predica el evangelio en la calle y le dice: si Dios me sana, yo lo sigo. Dios en su misericordia lo puede sanar, pero le estamos diciendo: si tú me sanas, yo te sigo. Estoy seguro que Dios lo sana y después ya no lo sigue. Yo conocí una jovencita, 13 años, desahuciada. Se fue para su país, América Latina, a despedirse de sus padres porque ya estaba desahuciada, 3 meses de vida. Y me acuerdo, uno de esos hermanos pentecostales de Hueso Colorado se fue y le dijo: vamos a la iglesia, que yo sé que mi pastor va a orar y se va a sanar. Y lo trajo a la iglesia. Yo no era el pastor de la iglesia, obviamente. Y lo trajo y dijo delante de la congregación: yo sé que Dios lo va a sanar. Lo puso en un aprietos de fe al pastor y dijo: tráiganla para acá. Y Dios la sanó de cáncer.
Y ahora creo que tiene como 30 años, la niña de 13 años nunca se murió. Pero tampoco se volvió a aparecer en la iglesia. Se desapareció. Y eso pasa, es muy común. Hay gente que se levanta de silla de ruedas y ya no. Hay campañas evangelísticas que hacen cuando viene Benny Hinn, Morris Cerulos, evangelistas en el Olympia, en Earth Scoring, en Excel, en Docklands. Y ven gente de que está en silla de ruedas afuera y diciendo que Dios no existe porque Dios no me sanó. Hay otros ateos que llegan allá porque fueron invitados, que no creen en Dios y Dios nos sana. Dios es soberano y no entendemos por qué. Solamente Dios sabe, solo Dios. Hay cosas que no podemos saber, pero nosotros hemos decidido servirle. Y por eso dijo, a ustedes les he sido revelado en los misterios del reino de los cielos. Y por eso es interesante y es importantísimo que escudriñemos la Escritura, porque acá hay palabras de vida eterna. Acá nos habla acerca del fin del mundo, de lo que va a acontecer, los continentes que van a desaparecer, la lluvia de fuego que vendrá del cielo, la tercera parte del mundo que desaparecerá. Pero nosotros seguimos en el afán del mundo, como les decía el otro día a mi hija, le dije, no sabemos nosotros si nos vamos a dormir y si despertaremos. Pero a veces uno se va a dormir tan tranquilo, mañana voy, sí, nos vemos mañana, chao. ¿Cómo sabes tú que mañana vas a despertar? ¿Cómo estás tan seguro? De recién falleció una amiga colombiana, una muchacha, una hija de Dios, 26 años, 27 años, en la flor de su juventud. ¿Cómo se explica uno tantas cosas? No sé. No sabemos el día ni la hora nosotros, no lo sabemos. Por eso en todo momento dobla rodillas antes de dormir y dice, Señor, perdóname, sí, no debería haber hecho esto. En todo tiempo adórale a Dios, pídele perdón, póstrate en tu cama antes de dormir, porque no sabemos si es nuestra última noche. Y cuando te despiertes, di, me acosté y me desperté porque Jehová me sustentaba. Y te despiertas, gracias Señor. Por eso en cada tiempo hay que darle gracias a Dios. La gente y el mundo está acelerada en el afán del mundo. Están así, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Varias veces conté el testimonio de un amigo, lo conocí aquí, un amigo peruano. Parece que le faltaba un tornillo, pero después de que él me contó lo que le pasó, me entendí qué fue lo que le pasó. En Perú mucho, el verano, se va uno a la playa, se va al sur. Y para ir al sur, obviamente, Lima está en la costa, está al lado de la playa, pero las mejores playas están en el sur, más o menos a 1 hora de manejo. Y se puso con sus amigos a tomar y todo, dijeron, mañana nos vamos en uno de ellos que tenía una camioneta a la playa. Y él de acá tomó mucho y a la hora que se despertó ya sus amigos se habían ido y lo dejaron. ¿Qué amigos, no? Y lo dejaron. Pero cuando tenía que regresar, nunca regresaron. Ya sonó el teléfono y dijeron que tuvieron un accidente en el regreso de la playa y sus amigos se murieron. No sabemos ni el día ni la hora, y él quedó porque sabía que él iba a estar en ese auto. Su mamá, yo ahora que ya no sé dónde vive él, porque en esa época yo no era cristiano, pero ahora que ya soy cristiano, hablando con otros amigos, me dicen, ¿te acuerdas de la mamá? Y dije, no, nunca la conocí porque los domingos no sé qué hacía. Se iba a la iglesia y la mamá oraba por ese hijo. La oración tiene poder y uno nunca sabe por qué pasan las cosas, pero Dios tiene control de todo. La oración tiene un poder impresionante. Cuando tú doblas rodillas, aunque tú veas que no pasa nada de lo que tú estás pidiendo, en su tiempo dará fruto y Dios responde. Él no es hijo de hombre para mentir. Bendice en todo tiempo a Jehová. Amén. Dios es grande y poderoso. Entonces, en el capítulo 13 nos encontramos ahora no solamente con la parábola del sembrador, sino que Jesucristo es aquí donde empieza a hablar en parábola, y más adelante, tarea para la casa, léase todo Mateo 13 y habla otras 7 parábolas. Habla de la cizaña, habla del grano de mostaza, de la levadura y diferentes parábolas. Les empezó a hablar en diferentes parábolas para cumplir la palabra que estaba ya en el Antiguo Testamento, escrita muchos años antes de que Jesucristo viniera. Y dijo, no, creo que es el Salmo 78, no estoy seguro, dijo que hablará en parábolas. Y vino Jesús y empezó para cumplir lo que ya estaba escrito. Jesús vino a cumplir las Escrituras. Y en el libro de Hechos, como le dije, es donde empieza la iglesia por primera vez, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Por eso es importantísimo que entendamos esto. Entonces, ahora, después de esta palabra del sembrador, las siguientes parábolas, las siguientes 6 parábolas, si ustedes
Mira, cuando lo lean en su casa, no les voy a decir que me prometan que lo van a leer, pero en el amor del Señor, por crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, léanlo. Porque antes de comenzar, la parábola le dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, es semejante a, y empieza a explicar. Entonces, ¿qué les está hablando? Le está hablando proféticamente lo que va a acontecer desde el libro de Hechos en adelante hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. Por lo tanto, esas parábolas son proféticas, las cuales las vivimos nosotros en la actualidad. Esas parábolas fueron escritas por el Señor Jesús y se empezaron a cumplir. Tiene un propósito profético cada uno. Entonces, ahora, el Señor Jesús enseña y el sembrador dice salió a sembrar la semilla. ¿Quién es el sembrador? Jesucristo era el que pasaba sembrando la palabra del Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Él vino a predicar. 400 años de silencio. Ahora nuestro Señor Jesucristo llega y empieza a explicar, empieza a hablar. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Empezó a sembrar, empezó a hablar, decir, yo soy el Rey de Reyes. Él empezó mismo a decirle, y la gente, algunos creían y se sanaba, otros lo criticaban, como en la actualidad. Tú predicas, unos creen, tú predicas y otros te dicen, tú eres un homofóbico, tú eres un religioso, tú eres un fanático, todo es bueno, pero no hasta el límite. Ya tú estás exagerando, te has ido en contra de la familia, ya no tomas con nosotros, ya no fumas, ya no bailas, ya no vas aquí, qué aburrido que eres, que esto, y te empiezan a juzgar. Porque eso es lo que es causa del Evangelio. Porque ese es el afán del mundo, pero nosotros no vamos con la corriente del mundo. Desafortunadamente, la gente siempre sigue el mover del mundo de la gente. Por ahí vi un video de que pasaba un señor y se está caminando y hace así. Y se va caminando. Y el que venía detrás se queda así y hace lo mismo. No había nada. Pero la gente hace lo que está así. Pasa uno corriendo por allá y el que viene acá también sale corriendo. Porque la gente sigue por donde el mundo va. Yo me acuerdo cuando era muchacho, una vez por molestarle a un amigo, me acuerdo a las 5 de la mañana, volteo la esquina y tenía un jardín adelante y digo, el bus, y salgo corriendo. Mentira, no venía el bus. Era para que corriera mi amigo. Y me sentí tan mal porque detrás mío venía una señora que yo no lo vi. Y la señora corrió y se cayó. Y ya tuve que me parar y digo, disculpe, estaba que se reía la señora. Le dije, no, por molestarle a mi amigo, porque la gente sigue donde la gente se va. Por eso el Señor dijo, la puerta para el mundo es ancha. Ahí puede entrar uno así. Pero para entrar al reino de los cielos es angosto. Pero ahí hay vida eterna. No es fácil, mi hermano. Nadie dijo que el Evangelio era fácil. Esto es difícil. Esto es duro. Esto es duro, mi hermano. Aquí esto es para valientes como ustedes. Para gente brava que se levanta y dice, no importa la nieve, la lluvia, el frío, el calor, yo hoy me alegré porque dije a la casa de Jehová iremos y me voy con alegría. Amén. Gloria a Dios, que el Señor te Entonces, el que viene sembrando es Jesucristo, pero Él nos enseñó, Él sembró a los discípulos para que los discípulos empezaran la iglesia y nosotros que somos de iglesia, nosotros sembramos el Evangelio. La semilla es la palabra de Dios y la semilla es buena. La semilla es la palabra de Dios. Cuando tú siembras la palabra de Dios, no importa que también tu discurso, cuando tú predicas, es la palabra de Dios. Así sea un niño de 5 años que se pare acá adelante y predique, es la palabra de Dios. Pero a veces nosotros, no va a predicar, es más aburrido, me quedo dormido cuando predica. Porque no viene con una intención, sino que viene ya mirando el que se pone acá adelante. La iglesia de Elephant Castle, del tabernáculo, el que está al frente del elefantito rojo que nunca ha crecido, que sigue de ese tamaño. Ahí esa iglesia, el predicador no llegó, pero llegó un joven como ustedes. Llegó un joven ahí, predicó, abrió el libro de Isaías y llegó un hombre ahí en plena lluvia. Con la lluvia se metió a la iglesia, se puso en la parte de atrás. No había llegado el predicador del tabernáculo. Y ese hombre se convirtió, fue Charles Spurgeon, de la iglesia bautista, uno de los más grandes predicadores, el príncipe de los predicadores. Se fue para hasta Croydon, todo el camino de Elephant hasta Croydon predicando, y hasta ahora en la actualidad existen iglesias, academias de teología donde está
que él fundó, y predicó, porque fueron gente que algo los impactó. John Wesley, el que comenzó la iglesia metodista acá en Inglaterra, en Fetter Lane, por Chancery Lane, él predicaba cuando él llegó a la escuela, porque era un hombre del campo. Cuando llegó a la escuela, a la hora del recreo, yo creo que ustedes eran como yo, sonaba el recreo y todo el mundo esperando que sonara esa campanita para salir corriendo. Y ese día sonó la alarma en la escuela y nadie salió, y dijeron, ¿qué pasa? Y fueron a ver que era John Wesley, estaba predicando, estaba sembrando la semilla, estaba tirando la semilla, y la gente se quedó así, escuchando la palabra de Dios. Fue uno de los predicadores que caminó más que cualquier otro predicador. En esa época no había tren, no había London Underground, no había buses, no había Uber, no había nada. Tenía que caminar. Patitas, ¿para qué te quiero? Camine, predique. Hombres que dedicaron su vida a hacer lo que el Señor les dio, porque ellos entendieron la revelación de que nosotros ahora somos los sembradores. Tú siembras y la palabra de Dios nunca regresa vacía, cumple su propósito. Dile a la persona por ahí cuando estés en la calle, un amigo, Dios te bendiga, porque tu palabra tiene un poder, porque en verdad tú quieres que Dios lo bendiga y tú tienes la autoridad para bendecir, no para maldecir. Hay cristianos que maldicen. Nosotros no somos los que maldecimos. Dice la Biblia, bendice al que te maldice. Así te dé ganas de agarrarlo con la Biblia en la cabeza y te bendigo, pero bendice. Así que te pone rojo, se te viene la yugular, se te pone visible. No, bendice a los que te maldicen. Guárdate, no respondas inmediatamente, no te acelere. A veces nos aceleramos tan rápido y pecamos, y después estamos, metí la pata. Si ya metiste la pata, ahora pide perdón, porque eso es para cosas de grande. Entonces, el que siembra la semilla, dice acá, de que sembró en el camino, sembró en los espinos, en los pedregales y en terreno fértil. En 4 lugares se puso la semilla, pero la semilla fue la misma. La semilla no cambia. La semilla es la misma. El sembrador, ustedes, tú y yo, todos nosotros que predicamos el Evangelio y hablamos de Dios, eso es el poner semillas. Salimos a sembrar. Cuando se paran en él, les van a predicar ahí están poniendo la semilla ustedes. Eso es poner la semilla. Cuando estás en el trabajo y le hablas a alguien de Dios, que Cristo te ama, tú estás poniendo una semilla. Ahora nos vamos al otro lado de la película. Ahora es la gente la que vive en el camino, la que vive entre los espinos, la que vive entre los pedregales y los que son terreno fértil. Entonces Jesucristo ahora le da la explicación en el versículo 18, Mateo 13, versículo 18. Le da la explicación acerca de la parábola del sembrador. ¿Lo tenemos? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, la semilla que fue sembrada en el camino. Los caminos no son como el caminito para entrar aquí a la iglesia, así que está pavimentado, todo tapadito, no, eso no es el camino. A veces nos ilustramos, tenemos que nosotros ilustrarnos un poco a la época de Jesús. No sé cuántos han ido, cuando sales de Londres en la carretera, tú ves que hay mucho campo, y a veces están lo que le llaman los caminos públicos, dicen public footpath, para que la gente salga. No sé si han visto, se ponen sus botas para la lluvia, sus Wellington boots, sacan sus perritos a pasear y está el campo verde, pero en el de repente ves como una línea ahí. O no sé si has visto que a veces en los cerros, en las montañas, a veces tú lo miras y por ahí ves como una línea por donde la gente ha caminado. Y es cuando la gente va caminando con el peso de uno, lo va pisando y se pone duro. Ese camino se pone duro. Cuando tú vas por el campo se pone duro. Ese camino se vuelve duro. Ese camino es una tierra dura. Si tú le quieres meter pala o pico, eso hay que poner el pie y empujar porque está tieso, está duro. El camino era así en las épocas de Jesús. Ellos andaban en sandalias, no estaban calles pavimentadas. El camino era duro. Y ahí cayó semilla, dice la palabra. Cayó semilla, la palabra de Dios es la misma, no cambia, es donde cae. Cuando va el sembrador en el campo, el sembrador no dice, bueno, voy a poner por aquí, por acá no pongo. El sembrador agarra y empieza a poner, caminan así, van echando la semilla. Pero algunas de esas semillas caen en esa parte donde es dura. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? En lo que hemos leído en el versículo 19 dice, viene el malo
y arrebata. ¿Y quién es el malo? Es el diablo. Juan 10:10 dice que el ladrón, porque es un ladrón, porque dice que se arrebató la semilla. Él viene aquí a robar, a matar y a destruir. Él viene a quitar lo que Dios viene a darle a uno. Eso es lo que Él quiere. Pero Cristo ha venido a darnos vida en abundancia, dice la palabra. Entonces hay palabras que están ahí. Ahora el diablo no va a venir con cachos y con cola. Si viniera con cachos y con cola, dijéramos gloria a Dios, porque tendríamos que comprar más sillas para llenar la iglesia. Porque la gente, si ve al diablo y mismo viene a la iglesia, se asusta. A mí me ha llamado gente que les hablaba y no han querido saber nada del evangelio. Pero ha habido gente que han hecho cosas incorrectas y ellos lo saben. Y me dicen, pastor, yo sé que a usted Dios no escucha. Y dice, por favor, me dice, ayúdeme porque me quieren matar. ¿Pero qué hiciste? Nada. Me agarré a la esposa de mi amigo y él es un matón. Así me han dicho. Y digo, entonces ahora yo tengo que arreglar el problema. O sea, ahora que lo voy a llamar yo por teléfono y decir, ten misericordia. Como dice la canción en inglés, kill me softly. No, nada. Es decir, que se mete en sus problemas tiene que atender las consecuencias de lo que está haciendo. Y si eso es consecuencia para que se acerque a Cristo, lo único que le dije fue la verdad. Le dije, ¿tú para qué haces algo incorrecto? Termina eso, pídele perdón y que ya, sorry, que ya está. ¿Qué puedes hacer? Yo no puedo hacer nada. Podría orar por ti, le dije, pero busque el rostro de Dios en todo tiempo. La gente piensa que uno le va a arreglar la vida. Nosotros no vamos a arreglar la vida a nadie. Nosotros predicamos el evangelio. Que sí, que el que está enfermo puede sanarse, que hay solución a todo. Claro que sí, claro que hay solución. Porque Dios es grande y poderoso. Entonces, ¿quiénes son esos que están en el camino? Son esos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Son aquellos que ellos piensan de que tienen un argumento, pero la realidad no tienen ningún argumento. Es la voluntad de ellos que ellos deciden no escuchar la palabra de Dios. Ellos piensan que tienen una razón, pero no tienen ninguna razón. Cuando tú predicas en la calle y le preguntas a una persona, dice, no, pero ¿cómo puedes creer en Dios? Dios no existe. Y se ponen de una actitud así completamente porque han sido pisoteados como el piso, así está duro el camino. Y no quieren saber nada de Dios. Y tú le dices y le hablas, pero no. Pero si te pones a ver en razonamiento, no lo tienen. Yo una vez hablaba con un amigo uruguayo en el trabajo. Me dijo, yo soy ateo, me dijo. Le digo, ok. Le digo, yo soy cristiano. Y nos pusimos a hablar. Me dijo, ¿cómo puedes creer en un Dios? Y yo le miré al cielo y le dije, ¿y tú crees que esto lo hizo una explosión? La atmósfera, los árboles. ¿Tú piensas que esto se hizo así? ¿Quién lo hizo? Me dijo, no, pues algo tuvo que haber, alguien. Pero yo no creo en Dios. Porque no tienen un argumento. No tienen, pero ellos se mueven. Si tú les sacas, por más que tú trates, acuérdate una cosa, la semilla, la palabra de Dios dará su fruto a su tiempo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Si la persona no quiere creer, nosotros no la podemos agarrar del cuello y ponerle los 5 ministerios y decir, acepta a Cristo o te saco los dientes uno por uno. No, no podemos. Es decir, el amor de Dios tú solamente le hablas y se acabó. Dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Pero hay gente cuando sale a evangelizar y se ponen a pelear. Una vez salí con un muchacho joven, un dominicano, y le tuve que agarrar el pecho porque ya estaba. Pero tranquilo, déjalo. Porque estaba con un español y el español le dice, no, que Dios no existe y tú eres un mentiroso. Y el otro, Cristo te ama, te hacía el infierno. Le decía, tranquilo. Ya se iban a agarrar a golpes ahí en Elefant. Pero el evangelio no es para eso. Si quiere bien y si no quiere también. Que nosotros no podemos obligar. Si tú lo obligas, la gente estás como que queriendo tú transformar a las personas. El que transforma es el Espíritu Santo. Tú siembras la palabra y en su tiempo dará fruto. Tenía otro amigo que era muy correcto. Dice, Edward me dice, esto es blanco y esto es negro. No hay término medio. Ya está, me dijo. Así es. A mí me gustan las cosas que me digan así. Chévere. Y un día salimos a caminar en verano por ahí, en la hora del break. Caminamos por un canal y le digo, no digo el nombre porque después lo vayan a conocer, sigo pensando que llegará a la iglesia. Y me dice, Edward me dice, yo le dije, ¿a ti te gustan las cosas así, al pan y al vino, ¿no es cierto? Le dije, ¿tú crees en Dios? Claro que creo en Dios, no se puede negar la existencia. ¿Tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Sí. La Biblia dice que solamente Jesucristo es el mediador entre
Padre, entre Dios y nosotros, no hay más. Sí, así es. Y le dije todo y reconocí. Y si tú reconoces y te gusta, yo te hago una oferta, acéptalo a Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo quieres aceptar? Y me agachó la cabeza y me dijo, no, me dijo. Le dije, ¿por qué no? Si a ti te gustan las cosas bien. Me dice, porque soy tonto, me dice. Por mi tradición. No puedo, me dijo. Y lo negó, no quiso. Yo solamente pongo la semilla, pero hay gente que es así, que se agarra más a la cultura, se agarra más a la tradición de una religión. He conocido gente que me dice, le digo, ¿por qué eres mormón? ¿Cuándo te hiciste mormón? No, eso ya viene desde la generación de mis abuelos, me dijo el muchacho. Entonces nació así, y porque viene por la cultura, y porque después, si yo me cambio de religión, mi familia se va a enojar conmigo. Cuando mi hermana aceptó a Cristo como Señor y Salvador, mi mamá dijo, voy a hablar con la mamá de esa señora, porque ¿cómo te puedes cambiar tú de religión? Tú no te puedes cambiar de religión. ¿Y qué hizo? Mi mamá fue a hablar y regresó con Cristo en su corazón, porque le sembraron una semilla y el terreno fue fértil. No importa, no eres tú el que cambia ni el que transforma, pero aquellos que están en el espino son aquellos que en pocas palabras ellos dicen, no quiero. Son aquellos que están así, se han cerrado, se han vuelto duros. Esas son las que fueron sembrados en el camino. Verso 20 y 21 dice, lo tenemos 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas son las personas que cuando tú le predicas, inmediatamente, amén, aleluya, gloria a Dios, y se emocionan y llegan. Son eso como que cuando tú le pones una batería, un regalo que te han dado de Navidad, un carrito, y se mueve, mira, se mueve el carro, qué alegría, funciona, chévere, pero no saben que las baterías que le han puesto son baterías falsas o baterías baratas. Arrancó bien, emocionado, todo bien, y de repente el carro empezó ya que a bajar, ya no funcionaba, porque le pusieron una batería que no era correcta. Es lo mismo, esto de acá también. Tú predicas el evangelio, hay gente que escucha, sí, pastor, acá he llegado gente, dice, pastor, yo estoy con usted, me encuentra, ha sentido la presencia de Dios, cuente con nosotros, de acá no me mueve nadie, amén, gloria a Dios, y me voy contento, y le mando un mensaje, nos dio alegría verte en la iglesia, amén, gloria a Dios, el domingo nos vemos, pastor, el viernes también caigo por ahí, le mando un mensaje el lunes, ya me contesta después de 4 horas, le mando otro mensaje el miércoles, ya no me contesta, le digo a los hermanos que me invitaron, oye, el pastor me dice, le voy a viernes, sábado, domingo, ya no pasa nada. No sé si les llaman a ustedes mismos, son testigos, ustedes mismos llaman a gente y hay que rogarle para que venga a la iglesia. No es para rogar. Llegará el momento como Noé. A Noé seguro le tocaban la puerta, abre la puerta, Noé. A los salseros que cantaban ahí. Y Noé les contestaba, eso no se va a poder, decía, no. Te vas a abrir la puerta porque ya Dios cerró la puerta. Ahora sí creemos, Señor. Ahora ya se fue Benjamín, Daniel, el pastor se fueron y el arrebatamiento, ahora sí creemos. La misericordia de Dios y ahí ya no va a haber, una vez que nosotros no vayamos, el Espíritu Santo se va, ahí solamente dirá, cuando vengan a la iglesia de restauración y encuentren la puerta cerrada. Cuando van caminando y dicen, ¿dónde está el carro del pastor, el carro de Daniel, el carro de Giovanni? ¿Dónde está? De repente vienen a la iglesia y ya no estamos aquí, ya no fuimos, no hay nadie. Dice, llegué temprano por primera vez, cambiaron la hora seguro, voy a poner la silla porque ni siquiera las han puesto, gloria a Dios. Y se dan cuenta que ya no estamos, porque llegará el arrebatamiento y seremos arrebatados. Iremos, acuérdense, las parábolas fueron puestas para el tiempo de la iglesia hasta el tiempo del arrebatamiento. ¿Y cuánto nos pasa que predicamos el evangelio y sufrimos rechazo? Porque hay gente que es como el camino, pero hay gente también como los pedregales, que dicen que sí, que sí, que sí, y su corazón está lejos de Dios, y se les acaban las baterías, todo fue una emoción. Dice en el versículo 21, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, de la semilla, luego tropieza. Es ahí cuando la palabra los confronta,
Cuando dice que tienes que dejar algunas cosas, dice, no, pero ¿cómo voy a dejar esto? Y Dios no acepta tibios, o frío o caliente. A los tibios, dice Apocalipsis, los vomitaré de mi boca. Porque Dios no quiere, nosotros no le hacemos un favor a Dios. Dios nos hace un favor a nosotros. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Pero a veces nosotros lo agarramos a Dios como si Él fuera el camarero. Señor Jesús, ven acá, quiero esto, esto y lo otro. Y le pedimos. Pero cuando venimos y decimos, Señor, te doy gracias porque sin merecer me has salvado, porque sin merecer me has dado familia, me has dado salud, te doy la gloria y la honra y te alabo, y pones ahí en YouTube, porque ya ni siquiera ponen CDs, y pones ahí tu fidelidad es grande, y te pones a adorar a Dios. Vas en el auto manejando, en vez de escuchar BBC Sports o LBC o cualquier otra radio, te pones a alabar a Dios. Pon tu teléfono en silencio por 10 minutos y adórale a Dios. Eso es gasolina para nosotros, para poder adelantar, para poder seguir. Pero si somos nosotros solamente con baterías falsas, se va a acabar. Y lo único que lo fortalece a uno es la palabra y la oración. Estos dos combinados juntos, mete en la licuadora Biblia, oración, adoración, y toman un buen vaso de esos, y eso es mejor que cualquiera de esos jugos que hacen ahí, y eso te fortalece. ¿Qué es lo que lo fortalece a uno en la palabra? Desde el día jueves que estamos a las 5:30 en oración, me siento bien. Vengo el viernes acá y me siento bien. Ayer me sentí mal porque estaba mal del estómago, pero me sentía bien en el poder de Dios. Pero llego el domingo y le dice, me siento bien. Llego a la casa y llego cansado, pero llego contento. El lunes estoy contento, pero cuando llega de nuevo el jueves, y creo que vamos a tener que meterle el miércoles también, de alguna manera, aunque sea un servicio en línea, pero vamos a tener que hacer algo. Porque mientras más buscas el rostro de Dios, más te alegra, más te goza. No sé, el viernes hubo más gente el viernes que lo que hoy llega el domingo hoy, pero el viernes ustedes saben, todos los viernes hay un mover de gloria, acá donde tú puedes llorar, clamar, luces apagadas, y es hermoso, es gozarse en el Señor. Es lindo habitar los hermanos juntos, eso es gasolina, y empiezas es como cuando sales del gym, cuando estás en muchacho y sales del gym, te quieres pelear hasta con Mayweather, dices, yo le puedo dar. Cuando tú estás en oración y sales y que se me aparezca el diablo porque le doblo los cachos y me pego la bola y lo pateo con la izquierda, porque sales así poderoso. No sé si les ha pasado. A veces cuando en la casa han pasado cosas y mi hija decía, papi, hay alguien acá, o una presencia fea, y nos ponemos a orar, cuando uno empieza a ir clavando así, esto está poderoso acá, y sabemos que hay una presencia, una gloria ahí, y mis hijas también ya las ven, también tranquilitas, desde que eran chiquitas, decían, papi, veo algo como ahí, alguien sin cabeza, con sangre, tranquila, que en nombre de Jesús reprendemos toda artimaña del diablo y se va de este lugar, por mí que mi casa y yo serviremos a Jehová, y después están durmiendo tranquilitas. ¿Por qué? Porque hay poder en oración. No hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, iglesia. Con Dios somos más que vencedores. Mateo 13, verso 22 ahora, para ir avanzando. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, subraya y engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, acá ponga la atención a eso. ¿Por qué? Dice, el engaño de las riquezas, dice, ahogan la palabra. La palabra es poderosa, pero ahora se encuentra con un enemigo que es las riquezas. Y este es el gran problema que vemos acá en Inglaterra. Y queremos que el pastor entienda, que Dios entienda. Porque yo siempre le digo a la gente, les digo, pastor, pero entienda, necesito trabajar el domingo porque necesito dinero. Le digo, a mí no me lo diga, le dije, pregúntele a Dios. Yo no tengo por qué entenderle a la gente. Que Dios es el que le diga, que Dios le entienda. Nosotros tenemos que entenderle a Dios. Hay gente que tiene trabajo de lunes a sábado y está bien y está sirviendo en la obra, y de repente llega el malo a sembrarle y le dice, te ofrezco un trabajo el domingo. ¿A qué hora? De 10:30 hasta las 12:30, una nada más. Y te pagamos 6 horas. ¿A quién se le da la hora? Y te lo pago en otra cuenta. Si quieres te lo doy en cash. Y digo, bendición. Y ya no viene a la iglesia. Y se apartó por el afán de la riqueza. Créame que mientras más trabajas, no significa que tienes más plata. En América Latina, yo no sé cómo lo hacen porque ganan menos plata y la gente construye su casa.
Hay gente que tiene casa, ustedes, sus papás tienen casa. Y acá ganamos libre esterlina. ¿Y acá qué hacemos? Vivimos nada más. Casi ni se ahorra. ¿Por qué? Porque allá vivías con 2 pares de zapatillas, unas Nike y unas Adidas. Pero ahora acá tienes hasta Puma, Converse y Vans, que están a la moda. Allá tenías 2 pares de pantalón y 2 camisetas. Ahora me compro ropa de diseñador. Y empiezas a cambiar tu estatus y trabajas para vivir por el afán de las riquezas de este mundo. Pero nada nos podremos llevar nosotros, absolutamente nada. Pero el afán de las riquezas es lo que apaga la palabra de Dios. Porque estamos afanados a este mundo. Afanados y afanados. Marta, Marta, afanada estás, le dijo. Porque está preocupado en otras cosas. ¿En qué le va a dar de comer al Señor en vez de preocuparse en escuchar la palabra de Dios? María, escuchando la mejor parte, y aquí está escuchando la palabra de Dios. Hay un orden para todo. Yo estoy seguro que la gente que se mueve en fe y que trabaja hasta los domingos y llega a decir, mira, yo sé que me pagas en cash, yo sé que me pagas 20 la hora, yo sé todo lo que tú me estás ofreciendo, pero yo voy a dejar el trabajo. Inmediatamente el diablo se le mete a esa persona y dice, te pago 30 la hora. Pero no lo dejes, nadie trabaja como tú, por favor. No tengo a nadie, por favor, no. Dice, ¿30? Sí, 30. No, yo lo dejo 40. Y empieza con una subasta. Y dice, no, y tú dejas, créeme que si tú dejas eso, que es donde está parte de tu corazón y esa riqueza, dice, yo decido buscar el rostro de Dios y servir en la casa de Dios. Para mí es mejor servir en la casa que estar sirviendo allá. Créeme que tus finanzas, por tu fidelidad, por tu fe, es algo que se activa en lo espiritual, por tu fe, por decidir, aún se incrementa tu ganancia. Y eso, déjame, yo sé lo que es vivir por fe. Hubo tiempos donde yo no revisaba mi cuenta de banco, por lo menos 2 años no lo revisé, porque los egresos eran mayores a los ingresos. Y yo ni siquiera quería verlo, porque mi matemática 2 más 2 es 4, y yo no iba a entender, pero sí creí en Dios. Y en ningún momento le robé a Dios de los diezmos y de la ofrenda, fui fiel. Me decía gente de la iglesia, ¿para qué ofrendas y para qué diezmas si no tienes? Si yo no tengo que saber, nunca le dije a nadie, no tengo para comer, no, tranquilito, confiando en Dios. Y Dios fue que en ningún momento me faltó. Ahora estoy más delgado, pero yo era gordito, y en ningún momento me faltó la comida. Nunca, en ningún momento me faltó la calefacción, en ningún momento me faltó la cama, en ningún momento me faltó un vehículo para llegar a la iglesia. Dios siempre fue fiel y seguirá siendo fiel. Pero a veces eso es un ejemplo con el dinero, pero hay otras cosas que tienen que dejar. Si ustedes me acompañan rapidito, Mateo 6, versos 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Y después se leen todo el capítulo 6. ¿Lo tienen? Bueno, yo todavía no digo amén porque todavía no lo tengo. Pero Mateo 6, 19 al 21. Dice, ¿lo tenemos fuertemente? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro está en Cristo, ahí está tu corazón, en tu corazón. Pero si están las riquezas, en tu corazón están las riquezas. Por eso es importante, Dios sobre todas las cosas. ¿De qué sirve tener y tener acá y no tener nada allá? ¿De qué sirve? No estoy diciendo que vivas en pobreza, pero cuando tú decides a Dios, las bendiciones te persiguen a ti, te siguen a ti. No es que tú vas en busca de las bendiciones, sino que las bendiciones te siguen. Dios te hace sabio para hacer riquezas, pero tú preocúpate de Dios. Tienes de lunes a viernes a sábado para hacer riquezas, no para que trabajes 24 horas, obviamente, porque primero es Dios, buscar el rostro de Dios en todo tiempo, pero eso vendrá en añadidura. Amén. Y algo que dice que el afán, el engaño de esta vida, dice en el versículo 22 que hemos leído, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Estando en Mateo 6, del versículo 25 al 34, lo leen ustedes en la casa, pero quiero que vean algo importantísimo. Cuando es el 25, solamente voy a leer el 25 y el 33, dice, el título dice el afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni porque vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y si saltamos al 33, dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Léase todo eso en su casa, del 25 al 34, que dice el afán y la ansiedad. Porque esta es una de las cosas que hay gente de la iglesia que sale. Yo he conocido pastores que han venido de América Latina acá y han llegado a la iglesia y yo les he dicho, cuidado, no trabajes un domingo, no te preocupes, yo sé, tranquilo. Y me han hablado bien y hasta ahorita no sé dónde están, porque sé que se dejaron de congregar, están allá más bien, retrocedieron en el mundo. Porque a veces uno dice, solamente un domingo, solamente 2 domingos. Dile a un judío, si tienes un amigo judío, dile ahí que no vaya a la sinagoga un sábado. Dile, para que veas qué es lo que te dicen. No. Están hasta las 12 de la noche por Manor House, allá al norte, por Seven Sisters, con los ortodoxos, con su sombrero, con su crespito, y ahí están. En Hampstead, allá están. Están por todas partes. Ya no caben acá, no, se han ido a Essex, a una isla que se llama Canby Island, porque ya no hay espacio aquí para los judíos, porque siguen creciendo, porque ellos se multiplican, porque eso está en ellos, multiplicarse. Así como nosotros, los europeos son los que menos se multiplican. Nosotros los latinos de ese país, que ahora han cambiado, porque en América tienen gente de 5, 6, 7, 8 hijos. Mi papá eran como 12 hermanos y cada uno de ellos tenía como 12 reconocidos nada más, porque un montón, por todas partes. Y vamos a la última, con esto concluyo, el versículo 23, Mateo 13, 23. Hemos visto la palabra que ha sido sembrada en el camino, en los pedregales y en los espinos. Ahora viene la más importante. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esta es la semilla ha sido la misma. Cuando tú siembras y tú predicas, hay gente que está en los caminos, en los pedregales y en los espinos, pero de esos 10 que tú les predicas, habrá uno que va a cambiar. Así que no tires la toalla, sigue predicando. Meditemos nosotros 2 cosas. 1, yo te motivo que sigas predicando el Evangelio, porque la semilla es buena, el Evangelio, tú siémbrala. Ahora hagámonos la pregunta del otro lado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos los del camino, los del espino, los de los pedregales, o somos el terreno fértil? No me respondas, pero meditemos en esto. Esos son los que dan fruto, porque cayó en una tierra fértil, cayó en un lugar donde va a dar fruto, y es donde Dios lo levanta a uno. Y es por eso que llegó el tiempo, iglesia, porque estas parábolas proféticas fueron lanzadas para el tiempo entre la iglesia y el arrebatamiento. Y ha pasado tanto desde que empezó el Pentecostés, desde el año 1 después de Cristo, hasta ahora. Han pasado más de 2000 años. ¿Qué peor se puede volver este mundo? Todos los conflictos, Estados Unidos con Rusia, todas las amenazas que hay, todo esto del petróleo, del gas, todo esto que no le importa a la gente sino el interés del bolsillo. ¿Qué más se puede ver? Los homosexuales, ahora se ha legalizado que se pueden casar uno con el otro. ¿Qué más? En el gobierno, en las leyes, se está metiendo tanta cosa que es abominación a Jehová. Los tiempos se han acercado. Desde 1948, cuando Israel se proclamó como nación, desde ahí empieza el tiempo regresivo ya. Que el Señor está en las puertas. Todo el mundo ha querido desaparecer a Israel. Hitler, ¿cuántos judíos mató? Esparcidos los judíos. ¿Cuántos? En el 67 hubo la guerra de los 6 días. Dicen ahí que eso fue una mano. Si ustedes saben, busquen en YouTube historia, la guerra de los 6 días. Es impresionante
como los judíos, teniendo un grupito de aviones, destruyeron a los egipcios, a todos esos aviones que tenían, a todo lo que tenían preparado para destruirlos, como que tú te vayas a pelear con 100 personas. Es como que vas a pelearte con 100, por más que seas fuerte, vienen 100, es imposible que tú le puedas ganar, solamente la gracia de Dios. Y dicen por ahí que en 6 días le ganó porque el séptimo era el sábado, y el sábado no trabajan los judíos. Imagínense, fuera latino, dice: Señor, tienes que entender, me van a atacar, tengo que pelear, ¿no? Dios en su misericordia, hasta eso respetan el día del Señor. Y nosotros, por eso, ¿dónde ha caído esa semilla? ¿Qué parte somos nosotros? Espero que no seamos el camino ni los pedregales, sino que seamos la tierra fértil para dar fruto. Dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Desde que cada uno de nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía un plan. Dios nos dio una linda voz para cantar, una linda voz para predicar, unas lindas manos para hacer algo. Hay gente que he conocido que cuando hablo con ellos se ve que son predicadores, porque tienen eso desde orador. Hay gente que tiene esa gracia, el talento que Dios te ha dado, ponlo delante de Dios, pero es el tiempo de dar fruto. Le invito a la iglesia que nos pongamos de pie y meditemos en esta palabra y nos llevemos esto a nuestra casa. Qué poderoso. A mí me encantan mucho las parábolas, porque hay tantas cosas guardadas que revelan de las profecías. Dios mediante, en el retiro que vamos a tener, vamos a sacar quizás un seminario para hablar de algunas parábolas, pero es poderoso, es poderosísimo. Llevémonos esto a la casa. Dios siembra la semilla. Para sembrar la semilla no se siembra desde un púlpito. En tu trabajo y en todas partes, tu testimonio suelta la semilla de Dios. La vez pasada entro a una cocina y había un hombre por ahí que decía: gloria a Dios, al Rey de Reyes, amén. Y delante de otra persona: amén, amén. Y decía: todo bien. A los 10 minutos empezaba un training, fuimos a una reunión y de repente estaba sentado atrás mío y el que dijo Rey de Reyes y aleluya y Hosana al Altísimo delante de la gente, soltó una palabra que no era bendición. Y yo dije: Dios mío. Y le dije: ¿dónde está el Rey de Reyes que estaba arriba? Se rió. A los 5 minutos pasa una chica por ahí y dice: Señor, líbrame de las tentaciones. Y yo digo: y hermano, ¿y el Rey de Reyes? Porque hay gente que es así. Tú no puedes estar con un pie aquí y un pie allá, porque eso es ser tibio. O Dios nos llamó a estar firmes. Quiere que estemos calientes con el fuego del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo que se avive el fuego que hay en ti. En cada uno de nosotros hay fuego, pero ese fuego quizás por las cosas del mundo se ha ido apagando, porque hay gente que es especialista en ser bomberos espirituales y quieren apagar el fuego. Pero tú puedes tomar la decisión: la semilla que está sembrada dentro de mí es semilla buena y dará fruto. Y no importa lo que quieran apagar el fuego de Dios nadie lo va a apagar. Tú te levantas. Cuando tú has hecho un barbecue, una barbacoa en tu casa, y ya comieron todos, y ya se está apagando, dejaron la barbacoa hace 1 hora ahí, y de repente llega visita, llegan 2 que eran latinos, llegan tarde, y ahora ya nos comimos toda la carne, pero hay carne para la barbacoa. Inmediatamente van a buscar del fuego y dicen: y la barbacoa, el carbón, creo que todavía hay un poquito de llama. Vamos, y van los latinos expertos con el periódico, con la tabla de picar, y empiezan a soplar. Y sale un poquito de fuego. Y empieza: dale más, tapa aquí, dale una botella, algo, y empieza, saca la carne, y empieza. Porque donde hubo fuego, algo hay ahí. Aunque el mundo lo haya querido apagar, hay algo todavía prendido. Y cuando tú le echas aire, ¿sabes cómo le echas aire? Cuando tú dices: ¿sabes qué? Hoy voy a leer la Biblia. No le he leído hace 1 año, pero hoy voy a leer. Y empiezas a leer. Y empiezas a hacer eso. Y dices: gracias, Señor. Y empiezas a orar. Y le empiezas a dar fuego. Y doblas rodillas y apagas la luz de tu cuarto y pones ahí una oración. Y empieza a encenderse ese fuego. Y es como una zarza. Y Moisés, cuando vio la zarza, cuando vio el fuego que hizo, Moisés se acercó. Y mientras más te acercas,
Dios te habla y te dice: quítate ese calzado, porque la tierra es santa. Quítate de esa pornografía, quítate de ese alcohol, quítate de esas cosas del mundo que no me agradan a mí. Yo soy santo y yo te he llamado para que seas santo. Acércate a mí, acércate. No es que tú le digas a Dios: Dios, acércate a mí. Es tú que te acercas a Dios. Y cuando tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Y empiezas a hacer esa relación. Entonces empiezas a vivir en ese fuego. ¿Qué es lo que va a ayudarte a fortalecer tu vida? La intimidad con el Señor. Yo les doy la buena semilla del Evangelio, que a mí me la dieron en 1999 en abril. Y empezó a dar fruto. Y está la semilla ahí. Y me acuerdo el día, me acuerdo la hora, cuando me predicaban el Evangelio, me dijeron: ¿quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo dije: no. Sí, yo dije: no. ¿Para qué? Tengo casa, tengo carro, tengo todo. Porque estaba en el camino. Pero un consejo me dijeron: ¿qué perdemos? Y bueno, aceptemos. Fue en esa sala donde fuiste, Giovanni, la oración, ¿te acuerdas? Ahí en ese mismo lugar, ahí acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y de ahí mi vida cambió. Empecé a leer la Biblia y empecé a descubrir el amor tan grande de Dios. Hay gente nueva aquí. Jóvenes, busquen al Señor. Dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque vendrán días malos. Pero dice: acuérdate, porque cuando tú te acuerdas y vives en ese fuego, vendrán los malos. Te digo una cosa: cuando Abraham prende un fuego y está ahí, dice que vienen las aves de rapiña. Porque cuando hay fuego, el enemigo quiere lanzar a sus enemigos. Pero cuando hay un fuego, ustedes han visto cuando hay un fuego y están en el campo, cuando están en campamento, los insectos vienen y quieren, pero no te pueden tocar, porque el fuego los ahuyenta. Las maldiciones no te podrán tocar, porque estás en el fuego de Dios. Te querrán asustar, no importa, Señor, tú eres mi fortaleza, tú vas delante de mí. Esa es la diferencia. Hay gente que está ahí reprendiendo al diablo, y dice: acércate al Señor. El diablo huirá. Él huirá, dice la palabra. Él huirá. Tú búscalo. Pero si tú no estás en el secreto, Él está ahí mordiendo. ¡Au! ¡Au! Y lo viene mordiendo a uno. Iglesia, ustedes son tierra fértil. Y la semilla del Evangelio está ahí. No habrá momentos donde digan: yo no sabía, Señor. Todos sabemos, porque hemos escuchado el Evangelio. Llegó el tiempo, iglesia. Su servidor aquí llegaba a las iglesias y me quedaba en la parte de atrás. Antes que me predicaran el Evangelio, no quería entrar a la iglesia. No quería. Decía: si me vuelven a invitar, que entre, me voy. Y era rebelde. Por eso entiendo a veces la rebeldía de mucha gente. Pero nuestro trabajo es darle semilla a la palabra de Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí donde estás. Dale gracias a Dios por este día, por esta palabra, por su semilla que está dentro de ti, por el fuego. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu iglesia, por este tiempo agradable, hermoso, Señor, que nos permites habitar juntos, Señor, en armonía bajo tu presencia, para oír palabra fresca de tu trono, Padre, que transforma, que renueva, y nos hace meditar, pensar, Señor, de en qué terreno estamos nosotros, Señor. Si hemos tenido en poco la palabra, Señor, por el afán de las riquezas, Señor. Si hemos sido, Señor, solamente por emociones, Señor, por un tiempo nada más, y nos hemos apartado, hemos estado un día sí, otro no, Señor. Pero hoy, Señor, en el nombre tuyo, Señor, recibimos tu palabra como terreno fértil, Padre, y reconocemos que cuando damos tu palabra, cuando sembramos la palabra, Señor, es tu semilla, es tu palabra, y tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Sabemos que vendrán como el hijo pródigo, Señor, aquellos que ya no se congregan, aquellos que ya no oran, que ya no leen la palabra, aquellos que se han enfriado, Señor. Pero hoy, Señor, en una oración intercesora, declaramos que el fuego de tu Espíritu viene avivando a los que están dormidos, Señor, a los que la palabra, la semilla ha sido sembrada y dará frutos, Señor, en su tiempo, Padre. Sabemos y confiamos en ti, descansamos en ti, Señor, de que tú harás cosas grandes, poderosas, porque a ti es la gloria, la honra y el honor, Señor. Nosotros hemos venido acá a alabarte, a adorarte, a inquirir en tu santo templo, a recibir palabra tuya, Señor, a dar
60, al 30 por uno, Señor. A ser de bendición, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Rey. Bendecimos a cada miembro de la iglesia. Bendecimos a Luz, a su hija, Señor. A Isabel, para tu gloria, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que están en tus planes, Señor. Que escuchen esta palabra y lleven esta semilla de tu evangelio en ellas, Señor, para dar mucho fruto, Señor. Gracias por cada hermano, Señor. Gracias por la vida de Santiago, Señor. Lo bendecimos, Padre. Que esta palabra, Señor, obre en él, Señor. Que obre, Señor, en Alex, en Vicky, Señor, en Sultán y en todos nosotros, Señor. Hoy nos llevamos tu palabra y declaramos que somos más que vencedores, Señor. En tu nombre, Señor, somos más que vencedores, mi Rey.